Mi nieta de 8 años puso los ojos en blanco y dijo, «No puedes sentarte con nosotros, mamá. Dijo que eres una carga vieja». La mesa estalló en carcajadas, incluyendo a mi hijo. Me levanté y me fui en silencio. Esa noche me envió un mensaje de texto. «El pago sigue venciendo mañana», respondí. «Resuélvelo tú». Al día siguiente, pánico. Déjenme contarles cómo el corazón roto de una abuela se convirtió en la peor pesadilla de una familia. Todo comenzó en la fiesta de cumpleaños de Jessica, aunque honestamente debería haberlo visto venir hace meses. Ya saben cómo dicen que la retrospectiva es 2020. Bueno, la mía resultó estar enfocada con láser. Soy Margaret Sullivan, pero todos me llaman Maggie. 67 años, maestra de primaria jubilada y aparentemente el cajero automático familiar según mi propio hijo. Hace 3 años, cuando mi esposo Frank murió, pensé que mi mayor preocupación sería la soledad. Resulta que era mi propia familia tratándome como su banco personal con un corazón palpitante adjunto. La fiesta fue en un restaurante elegante en el centro. Jessica había insistido en celebrar su cumpleaños 42 allí, a pesar del hecho de que mi contribución mensual a su hipoteca era lo que hacía posible tales lujos. ¿Pero alguien mencionó eso? Por supuesto que no. Llegué precisamente a las 6 usando mi mejor vestido azul marino y el collar de perlas que Frank me regaló en nuestro 25º aniversario. Llámenme anticuada, pero todavía creo en hacer un esfuerzo para las ocasiones familiares. La anfitriona me guió a través del restaurante lleno de gente hasta una gran mesa redonda donde David, mi hijo, estaba sentado con su esposa Jessica y sus 2 hijos. «Mamá». David se puso de pie, dándome uno de esos rápidos abrazos obligatorios. «¿Lo lograste?» «Por supuesto que lo logré. Es el cumpleaños de Jessica». Sonreí a mi nuera, quien logró una sonrisa tensa a cambio. Jessica nunca se había encariñado conmigo, ni siquiera después de 15 años de matrimonio con mi hijo. Según ella, yo estaba demasiado involucrada, era demasiado obstinada, demasiado de todo. Mi nieta Chloe estaba jugando con sus nuggets de pollo, mientras mi nieto Tyler jugaba en su teléfono completamente ajeno a los adultos a su alrededor. Comportamiento normal de cena familiar, nada inusual allí. El problema comenzó cuando la hermana de Jessica, Karen, llegó con su esposo y sus hijas gemelas. Las niñas, ambas de la edad de Chloe, inmediatamente se apoderaron de la conversación con historias sobre sus recientes vacaciones en Disney World, matrícula de escuela privada, ropa de diseñador, todo lo que Jessica desesperadamente quería, pero no podía pagar con el salario de gerente de construcción de David. «Niñas, ¿por qué no se sientan juntas en ese extremo de la mesa?», sugirió Jessica señalando los asientos cerca de mí. Fue entonces cuando mi nieta Chloe me miró directamente y pronunció la línea que lo cambiaría todo. «No puedes sentarte con nosotros. Mamá dijo que eres una carga vieja». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Alrededor de la mesa, la familia de Karen se rió incómoda. David en realidad se rió, sacudiendo la cabeza como si fuera lo más lindo que había escuchado. Jessica sonrió detrás de su copa de vino. «¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Deja tu ubicación en los comentarios y presiona ese botón de me gusta y suscríbete». Por un momento solo me quedé sentada, procesando lo que acababa de suceder. Mi propia nieta, entrenada por su madre, me había llamado una carga en una cena pública, frente a la familia extendida, y mi hijo lo encontró divertido. Me levanté lentamente, colocando mi servilleta sobre la mesa con deliberado cuidado. «Bueno», dije, mi voz firme a pesar del temblor en mi pecho. «Supongo que no molestaré a nadie con mi presencia por más tiempo». «Mamá solo está siendo tonta», dijo David, pero todavía estaba sonriendo, todavía encontrando gracioso que a su hija de 8 años le hubieran enseñado a insultar a su abuela. «¿Lo es?», pregunté. «¿O simplemente está repitiendo lo que ha escuchado en casa?». La mesa quedó en silencio. La sonrisa de Jessica se desvaneció ligeramente, pero el daño estaba hecho. Reuní mi bolso y salí de ese restaurante con tanta dignidad como pude, dejando atrás a una familia que claramente me veía como nada más que una vieja tonta generosa.
El viaje a casa me dio mucho tiempo para pensar. 3 años de viudez. 2 años pagando la hipoteca de David y Jessica porque afirmaban que su negocio de construcción estaba luchando. Innumerables gastos de emergencia que había cubierto sin hacer preguntas. El fondo de vacaciones que había establecido para los nietos. La matrícula de escuela privada que había estado pagando discretamente porque las escuelas públicas no eran lo suficientemente buenas para los estándares de Jessica. Todo eso aparentemente me había ganado el título de carga vieja. Esa noche, alrededor de las 11, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de David. El mensaje fue breve y revelador. Pago aún vencido mañana. Jessica quiere confirmar que la transferencia se realizó antes de que cierre el banco. Miré ese mensaje durante mucho tiempo, 2 oraciones que resumían perfectamente nuestra relación. Sin disculpas por el comportamiento de su hija, sin reconocimiento de cuán cruel había sido la velada, solo un recordatorio de que les debía dinero. Mi respuesta fue aún más breve. Resuélvelo tú. Apagué mi teléfono y me fui a la cama, durmiendo mejor de lo que había dormido en meses. A veces la palabra más poderosa en el idioma inglés es simplemente no. Pero eso fue solo el comienzo de su educación en consecuencias. La mañana siguiente trajo 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. Hice mi café, alimenté a mi gato Whiskers y leí cada mensaje de pánico mientras disfrutaba mi tostada con mermelada de fresa casera. Increíble cómo rápidamente se desarrolla una emergencia cuando se cierra el grifo del dinero. «Mamá, por favor, devuelve la llamada», decía un mensaje de David. «Ha habido un malentendido», decía otro de Jessica. «Abuela, lo siento», de Chloe. Obviamente escrito por Jessica. El pago de la hipoteca vencía a las 3 de la tarde. Sin mi contribución mensual de $2,000, les faltaban $800. Sabía esto porque había estado revisando silenciosamente sus finanzas durante meses, preguntándome por qué necesitaban tanta ayuda a pesar del salario decente de David. El café estuvo particularmente bueno esa mañana, tostado oscuro de Sumatra, el tipo caro que generalmente guardaba para ocasiones especiales. Pero ver a mi familia entrar en pánico por su propia irresponsabilidad financiera se sentía lo suficientemente especial como para justificar el buen café. A las 9:15 sonó mi timbre. A través de la ventana pude ver la camioneta de David en mi entrada. Estaba parado en mi porche delantero, luciendo exactamente como cuando tenía 16 años y trataba de explicar por qué había abollado mi auto. «Buenos días, cariño», dije abriendo la puerta con una sonrisa brillante. «¿Te levantaste temprano, mamá? ¿Qué está pasando? ¿No enviaste el pago de la hipoteca?» No estuve de acuerdo. No lo hice. Me empujó hacia mi sala de estar, claramente esperando nuestra rutina habitual, donde inmediatamente me disculpaba por lo que lo había molestado. En cambio, cerré la puerta y esperé. «El pago vence hoy, ¿sabes eso? Has estado haciéndolo durante 2 años. De hecho, lo he hecho. 24 pagos para ser exactos. $48,000. Había hecho los cálculos la noche anterior y ver su cara cuando dije el número en voz alta fue profundamente satisfactorio. «Ya hemos hablado de esto. El negocio ha estado lento, ¿de verdad?» Me acomodé en mi sillón, el que Frank solía decir que era más cómodo que cualquier trono, porque Jessica parecía bastante confiada anoche cuando me llamó. Una carga. Las personas que cargan a otros rara vez merecen generosidad continua. El rostro de David se sonrojó. «Ella no lo dijo de esa manera». «Oh, creo que lo dijo exactamente de esa manera, y creo que estuviste de acuerdo, considerando lo entretenido que encontraste la pequeña actuación de Chloe». «Mira, mamá, podemos discutir esto más tarde. Ahora mismo necesito que llames al banco y hagas la transferencia». La pura audacia me dejó sin palabras por un momento, sin disculpas, sin reconocimiento de mala conducta, solo una exigencia de que continuara financiando su estilo de vida a pesar de haber sido humillada la noche anterior. «David», dije lentamente, «voy a decir esto una vez, así que escucha con atención. Nunca haré otro pago de hipoteca por ti. No hoy, no mañana, nunca». Su boca se abría y cerraba como un pez. «No puedes hablar en serio». Completamente en serio, de hecho.
Tengo curiosidad sobre cómo planeas hacer el pago hoy. El banco llamó ayer para confirmar la hora habitual de transferencia. Les dije que no habría transferencia hoy ni ningún día en adelante. Mamá, estás siendo ridícula. Un comentario estúpido de una niña de 8 años y estás dispuesta a destruir a nuestra familia. No estoy destruyendo nada, simplemente estoy cerrando el banco de Maggie permanentemente. El color se drenó de su cara cuando la realidad lo golpeó. Sin mi pago mensual, no podían pagar su hipoteca. Sin su casa, no podían mantener el estilo de vida que Jessica exigía. El castillo de naipes cuidadosamente construido estaba a punto de colapsar. «Perderemos la casa», dijo en voz baja. «Entonces tal vez deberías haber pensado en eso antes de permitir que tu hija me insultara en público». Me puse de pie, señalando que nuestra conversación había terminado. «Tengo club de jardinería a las 11. Necesitarás resolverlo por tu cuenta». «Mamá, por favor, ¿podemos resolver algo?» Jessica puede disculparse. Jessica ha tenido 2 años para mostrarme respeto. En cambio, eligió enseñar a mi nieta que soy una carga. Ese barco ha zarpado. David intentó suplicar, negociar e incluso amenazar. Nada funcionó, porque finalmente me había dado cuenta de algo importante. No les debía una vida cómoda solo porque compartíamos ADN. Después de que se fue, llamé a mi asesora financiera, Martha, e hice una cita para el día siguiente. Si iba a cerrar el banco de Maggie, también podría averiguar qué hacer con todo el dinero que había estado desperdiciando. La tarde trajo a Jessica a mi puerta, lágrimas corriendo por su cara, prometiendo cambios que nunca llegarían. La escuché cortésmente, le serví té y la envié con las manos vacías. Esa noche, Tyler llamó, mi nieto de 12 años, tratando de manipular a la abuela para que salvara el día. «Abuela Maggie, mamá dijo que podríamos tener que mudarnos si no ayudas con el pago de la casa». «Tu madre tiene razón», le dije gentilmente. «Pero Tyler, ese no es tu problema para preocuparte. Es el trabajo de tus padres resolverlo». «Pero tú puedes arreglarlo, ¿verdad? Siempre arreglas todo». La inocencia en su voz casi rompe mi determinación. Casi. A veces, cariño, las personas tienen que arreglar sus propios problemas. Tus padres son adultos, lo resolverán. Pero mientras colgaba el teléfono, me pregunté si realmente lo harían. El aviso de ejecución hipotecaria apareció en su puerta exactamente 31 días después. Lo sé porque Tyler me envió una foto junto con un mensaje que decía: «Abuela, ¿realmente vas a dejar que nos quedemos sin hogar?». Estaba sentada en mi jardín cuando llegó el mensaje, disfrutando del sol de la mañana y la vista de mis rosas ganadoras de premios en plena floración. Frank siempre decía que tenía manos mágicas cuando se trataba de cultivar cosas. Aparentemente, esas mismas manos eran bastante efectivas para detener el flujo de dinero no ganado. El aviso les dio 90 días para poner al día su hipoteca o enfrentar el desalojo, 3 meses para resolver lo que deberían haber estado manejando todo el tiempo. Pero en lugar de usar ese tiempo sabiamente, lanzaron lo que llegué a pensar como la campaña para romper a la abuela. Comenzó con los viajes de culpa. Jessica dejó mensajes de voz sollozando sobre cómo los niños sufrirían. David aparecía sin previo aviso con emergencias falsas, esperando atraparme en un momento de debilidad. Incluso mi vecina, la señora Henderson, fue reclutada para su causa, pasando a mencionar cuán triste era cuando las familias se separaban por dinero. «El dinero», le dije a la señora Henderson mientras compartíamos té helado en mi porche delantero, «no tiene nada que ver con esto. Se trata de respeto, algo que parece escasear en estos días». La segunda semana trajo escalada. La maestra de Chloe llamó para expresar su preocupación por el estado emocional de la niña. Aparentemente, Chloe había estado diciéndole a todos en la escuela que su abuela mala estaba dejando a su familia sin hogar. La maestra, la señorita Rodríguez, fue táctica pero clara en su mensaje. No podía encontrar en mi corazón ayudar a mi propia familia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estuvo bien mi decisión? Déjenmelo saber en los comentarios.
Señorita Rodríguez, expliqué pacientemente, los padres de Chloe ganan un ingreso combinado de más de $80,000 al año. Eligieron una casa que no podían pagar y me pidieron que subsidiara su mala decisión. No estoy dejando a nadie sin hogar, simplemente me niego a permitir la irresponsabilidad financiera. La tercera semana trajo a mi hermana Patricia a la mezcla. Patricia vivía en Seattle y solo llamaba 2 veces al año, generalmente cuando necesitaba algo. Esta vez necesitaba que dejara de avergonzar a la familia al permitir que David y Jessica perdieran su casa. Maggie, ¿qué te ha pasado? Frank estaría horrorizado por este comportamiento. Frank, repliqué secamente, estaría horrorizado por un nieto que deja que su hija de 8 años insulte a su abuela y lo encuentre divertido. Frank creía en el respeto. Patricia, ¿podrías intentar recordar eso? Pero la verdadera sorpresa llegó durante la 4ª semana, cuando mi abogado llamó. Señora Sullivan, soy Robert Martínez de Martínez y Asociados. Represento a su hijo David Sullivan en un asunto legal que le concierne. Casi dejo caer el teléfono. Le ruego me disculpe. Su hijo está solicitando una tutela, alegando que ya no es capaz de tomar decisiones financieras sólidas. Ha proporcionado evidencia de comportamiento errático y mal juicio que sugiere disminución de capacidad mental. El aviso les dio 90 días para poner al día su hipoteca o enfrentar el desalojo. 3 meses para resolver lo que deberían haber estado manejando todo el tiempo. Pero en lugar de usar ese tiempo sabiamente, lanzaron lo que llegué a pensar como la campaña para romper a la abuela. Comenzó con los viajes de culpa. Jessica dejó mensajes de voz sollozando sobre cómo los niños sufrirían. David aparecía sin previo aviso con emergencias falsas, esperando atraparme en un momento de debilidad. Incluso mi vecina, la señora Henderson, fue reclutada para su causa, pasando a mencionar cuán triste era cuando las familias se separaban por dinero. El dinero, le dije a la señora Henderson mientras compartíamos té helado en mi porche delantero, no tiene nada que ver con esto. Se trata de respeto, algo que parece escasear en estos días. La segunda semana trajo escalada. La maestra de Chloe llamó para expresar su preocupación por el estado emocional de la niña. Aparentemente, Chloe había estado diciéndole a todos en la escuela que su abuela mala estaba dejando a su familia sin hogar. La maestra, la señorita Rodríguez, fue táctica pero clara en su mensaje. No podía encontrar en mi corazón ayudar a mi propia familia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estuvo bien mi decisión? Déjenmelo saber en los comentarios. Señorita Rodríguez, expliqué pacientemente, los padres de Chloe ganan un ingreso combinado de más de $80,000 al año. Eligieron una casa que no podían pagar y me pidieron que subsidiara su mala decisión. No estoy dejando a nadie sin hogar, simplemente me niego a permitir la irresponsabilidad financiera. La tercera semana trajo a mi hermana Patricia a la mezcla. Patricia vivía en Seattle y solo llamaba 2 veces al año, generalmente cuando necesitaba algo. Esta vez necesitaba que dejara de avergonzar a la familia al permitir que David y Jessica perdieran su casa. Maggie, ¿qué te ha pasado? Frank estaría horrorizado por este comportamiento. Frank, repliqué secamente, estaría horrorizado por un nieto que deja que su hija de 8 años insulte a su abuela y lo encuentre divertido. Frank creía en respeto. Patricia, podrías intentar recordar eso. Pero la verdadera sorpresa llegó durante la 4ª semana cuando mi abogado llamó. Señora Sullivan, soy Robert Martínez, de Martínez y Asociados. Represento a su hijo David Sullivan en un asunto legal que le concierne. Casi dejo caer el teléfono. Le ruego me disculpe. Su hijo está solicitando una tutela, alegando que ya no es capaz de tomar decisiones financieras sólidas. Ha proporcionado evidencia de comportamiento errático y mal juicio que sugiere disminución de capacidad mental. La audacia era impresionante. David en realidad estaba tratando de declararme incompetente para poder controlar mi dinero y obligarme a reanudar los pagos de la hipoteca. Mi propio hijo estaba intentando robar mi independencia financiera porque me atreví a decir que no. «Señor Martínez», dije, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. «Creo que ha habido un malentendido.
Mi capacidad mental está perfectamente intacta. De hecho, está más clara ahora de lo que ha estado en años. Señora, simplemente llamo para informarle de los procedimientos. Necesitará representación legal. Después de colgar, me senté en la vieja silla de Frank y me reí hasta que las lágrimas corrieron por mi cara. David acababa de cometer el mayor error de su vida. Había escalado esto de un simple límite financiero a una guerra a gran escala, y no tenía idea con quién estaba luchando. A la mañana siguiente llamé a Harrison Blackwood y Asociados, la firma de derecho familiar más respetada de la ciudad. No solo manejaban disputas de tutela, sino que se especializaban en proteger a clientes ancianos del abuso financiero por parte de miembros de la familia. «Señora Sullivan», dijo la abogada, Sarah Blackwood, durante nuestra consulta inicial, «lo que está describiendo es, desafortunadamente, común. Los hijos adultos que se sienten con derecho al dinero de sus padres a menudo recurren a la intimidación legal cuando el dinero deja de fluir. ¿Puede él realmente declararme incompetente? Puede intentarlo, pero necesitará evidencia médica, evaluaciones profesionales múltiples y prueba de declive mental genuino. De nuestra conversación hoy, claramente es competente. De hecho, detener los pagos a una familia desagradecida muestra un juicio excelente. Hablaremos de esto en la corte finalmente, dijo. Sí, estuve de acuerdo. Ciertamente lo haremos. La audiencia judicial estaba programada para un jueves por la mañana, a fines de septiembre. Llegué temprano usando mi mejor traje gris carbón y llevando un maletín que pertenecía a Frank. Dentro de ese maletín había 3 años de registros financieros, informes médicos de mi examen físico reciente y una evaluación psicológica que confirmó lo que ya sabía. Estaba más aguda ahora de lo que había estado en años. David llegó con Jessica y un abogado que parecía apenas lo suficientemente mayor como para afeitarse. Se sentaron al otro lado del pasillo de la sala del tribunal, susurrando urgentemente entre ellos. Jessica seguía mirándome con una mezcla de ira e incredulidad, como si no pudiera comprender cómo su plan infalible había salido tan mal. La jueza honorable Patricia Wells era una mujer de unos 50 años, con cabello gris y ojos que no perdían nada. Revisó las peticiones con la cuidadosa atención de alguien que había visto demasiadas familias destruirse por dinero. El abogado de David fue primero, pintando una imagen de una anciana cuyo juicio se había visto afectado después de la muerte de su esposo. Presentó evidencia de mi comportamiento financiero errático, el cese repentino de pagos hipotecarios, el cierre de cuentas que previamente habían estado accesibles para miembros de la familia, y lo que llamó hostilidad irracional hacia mi hijo y su familia. Su señoría, dijo el joven abogado con sinceridad, el comportamiento de la señora Sullivan representa una desviación dramática de años de apoyo generoso y amoroso. Este cambio repentino sugiere un declive cognitivo que requiere intervención profesional. Quería reír. Según la versión de los eventos de David, la cordura se definía como generosidad financiera ilimitada, mientras que establecer límites era evidencia de enfermedad mental. Luego fue el turno de Sarah. Su señoría, la señora Sullivan está aquí hoy porque cometió el pecado aparentemente imperdonable de decirle que no a hijos adultos que se sentían con derecho a su dinero. Sarah se puso de pie con tranquila confianza, su voz llevando claramente a través de la sala del tribunal. Este no es un caso de capacidad disminuida, es un caso de claridad mejorada. Presentó mis registros médicos. Primero, presión arterial excelente, pruebas de función cognitiva perfectas, la opinión escrita de mi médico de que estaba en salud notable para una mujer de 67 años. Luego llegaron mis registros financieros meticulosamente organizados y mostrando claramente que había dado a David y Jessica más de $60,000 solo en los últimos 2 años. La señora Sullivan no dejó de pensar con claridad. Su señoría comenzó a pensar con claridad. Se dio cuenta de que estaba siendo aprovechada por miembros de la familia que no le mostraban respeto ni gratitud,
Y finalmente enseñaron a su hija de 8 años a humillar públicamente a su abuela. La verdadera bomba llegó cuando Sarah presentó las grabaciones. Su señoría, la señora Sullivan, comenzó a documentar conversaciones con su hijo después de que él amenazó con declararla incompetente. Estas grabaciones, hechas legalmente en su propio hogar con consentimiento de una sola parte, revelan la verdadera naturaleza de esta relación familiar. La primera grabación reprodujo la voz de David exigiendo dinero y amenazando con acciones legales cuando me negué. La segunda capturó a Jessica quejándose con una amiga en altavoz sobre cómo tendrían que encontrar otra forma de exprimir dinero a la vieja bruja una vez que se estableciera la tutela. La sala del tribunal cayó en silencio mientras la voz de mi nuera llenaba el aire discutiéndome como si fuera un recurso para ser explotado en lugar de un ser humano que merecía respeto básico. La expresión de la jueza Wells se oscureció considerablemente. «Señor Sullivan», dijo dirigiéndose directamente a David, «¿tiene algo que decir sobre estas grabaciones?» David parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba parado en arenas movedizas. «Su señoría, esas conversaciones fueron tomadas fuera de contexto». ¿Qué contexto hace apropiado referirse a su madre como la vieja bruja mientras discuten estrategias para acceder a su dinero? Sin respuesta, porque no había una, la jueza Wells revisó sus notas durante lo que pareció una eternidad antes de hablar. «Esta petición de tutela es denegada. Además, estoy refiriendo este caso a la oficina del fiscal del distrito para investigación de posible abuso financiero de ancianos». El martillo cayó, y con él el plan maestro de David se desmoronó en polvo. Afuera del juzgado, Sarah y yo nos paramos en los escalones, viendo a David, Jessica y su abogado agruparse en una discusión acalorada junto a su auto. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «Ahora se dan cuenta de que han cometido un error catastrófico en el juicio. El fiscal del distrito investigará y enfrentarán posibles cargos criminales por abuso financiero. Más importante para ellos, han perdido cualquier posibilidad de acceder a su dinero». Observé a mi hijo gesticular frenéticamente a su esposa, claramente involucrado en el tipo de discusión que destruye matrimonios. El rostro de Jessica estaba rojo de furia y seguía señalando en mi dirección como si esto fuera de alguna manera mi culpa. Si estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? Cuéntenme en los comentarios. ¿Cree que realmente presentarán cargos?, pregunté. Eso depende de lo que la investigación descubra, pero, señora Sullivan, incluso si no procesan su hijo y su nuera, ahora entienden que usted no es la anciana indefensa que pensaban que era. La subestimaron gravemente. Mientras caminábamos hacia nuestros autos, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Tyler. «Abuela, mamá y papá están muy molestos. ¿Podemos ir a hablar?». Le mostré el mensaje a Sarah, quien negó con la cabeza. «Van a intentar reconstruir la relación ahora que la intimidación legal falló. Tengan mucho cuidado de dejarlos entrar nuevamente en su vida sin cambios genuinos». Esa noche, mientras me sentaba en mi jardín con una copa de vino, reflexioné sobre cuán drásticamente había cambiado mi vida en solo 2 meses. Había pasado de ser un cajero automático familiar a ser una mujer que se había defendido en la corte y defendido su derecho a la dignidad y el respeto. Las rosas olían particularmente dulces esa noche, y el sol poniente pintó mi jardín en tonos de oro y carmesí. Por primera vez desde la muerte de Frank, me sentí verdaderamente viva. Pero algo me decía que David y Jessica aún no habían terminado. Las personas desesperadas hacen cosas desesperadas, y perder en la corte solo los había hecho más desesperados. Tenía razón en ser cautelosa. 3 semanas después de la audiencia judicial, descubrí exactamente cuán desesperados se habían vuelto cuando mi vecina llamó a las 6 de la mañana. «Maggie, hay un camión de mudanzas en la entrada de David. Están cargando muebles». Me paré en la ventana de mi dormitorio viendo el circo desarrollarse al otro lado de la calle. David, Jessica y lo que parecían ser varios amigos estaban moviendo cajas y muebles con la energía frenética de personas que huían de algo o hacia algo. Mi teléfono sonó inmediatamente. Número de David. «Mamá, quería que escucharas esto de mí primero. Nos estamos mudando». «¿Puedo ver eso? ¿A dónde van?» «Phoenix, la hermana de Jessica, tiene una casa allí,
y puedo conseguir trabajo de construcción, mejores oportunidades. Su voz llevaba esa falsa alegría que había usado desde la infancia cuando trataba de encubrir problemas. ¡Qué maravilloso para todos ustedes! Los niños deben estar emocionados con una nueva aventura. Sobre eso, mamá, los niños se van a quedar contigo. Casi dejo caer el teléfono. ¿Disculpa? Solo temporalmente, hasta que nos establezcamos y encontremos un lugar con buenas escuelas. Jessica piensa que sería más fácil si se quedaran en un entorno familiar por ahora. La pura audacia me dejó sin palabras. Estaban abandonando a sus hijos y esperando que yo proporcionara cuidado infantil gratuito mientras escapaban del desastre financiero que habían creado. David, dije lentamente, déjame asegurarme de que entiendo esto correctamente. ¿Te estás mudando a Phoenix, dejando atrás a Tyler y Chloe y asumiendo que yo me haré cargo de ellos? No es abandonarlos, mamá, es solo práctico. Pueden terminar el año escolar aquí. ¿Y quién precisamente me preguntó si estaba dispuesta a convertirme en tutora de 2 niños? Silencio, porque por supuesto nadie me había preguntado. Simplemente habían asumido que la buena vieja abuela Maggie intervendría y resolvería otro problema que habían creado. La cosa es, David continuó, su voz haciéndose más desesperada. Ya les dijimos a los niños, están emocionados de pasar tiempo con la abuela. A través de mi ventana, vi a Tyler y Chloe sentados en los escalones de su casa, luciendo cualquier cosa menos emocionados. Parecían confundidos, asustados y abandonados. Mi corazón se rompió por ellos, incluso cuando la furia subía en mi pecho. David, no vas a dejar a tus hijos conmigo porque has tomado malas decisiones financieras. Mamá, por favor, no tenemos otras opciones. Tienes muchas opciones. Puedes asumir la responsabilidad de tus hijos como hacen los adultos. Puedes llevarlos contigo a Phoenix. Puedes encontrar empleo local en lugar de huir. Lo que no puedes hacer es hacer que tus problemas sean mi responsabilidad. Pero los niños necesitan estabilidad, necesitan padres que no los abandonen cuando la vida se pone difícil. La llamada terminó con David prometiendo resolver algo, pero podía ver a través de mi ventana que nada estaba cambiando. El camión de mudanzas continuó cargando, y 2 niños continuaron sentados en los escalones, esperando conocer su destino. 1 hora más tarde, Jessica tocó a mi puerta. Claramente había estado llorando, y su apariencia pulida habitual no estaba por ningún lado. Maggie, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. No estoy haciendo nada difícil. Tú y David crearon esta situación completamente por su cuenta. Tenemos que irnos hoy, David. Le debe dinero a algunos contratistas que están amenazando con demandar. No podemos llevar a los niños ahora mismo porque estaremos durmiendo en el sofá de mi hermana hasta que David encuentre trabajo. La verdad, finalmente, no solo se estaban mudando por mejores oportunidades, estaban huyendo de acreedores, probablemente usando problemas de dinero como excusa para abandonar responsabilidades de crianza que nunca habían querido. Jessica, voy a decir esto una vez y muy claramente. No tomaré la custodia de Tyler y Chloe. No me convertiré en su tutora. No resolveré este problema para ti. Entonces, ¿qué se supone que hagamos? Llévalos contigo. Acepta la ayuda de tu hermana para los 4 en lugar de solo 2. Sean padres. ¿Realmente vas a dejar que tus propios nietos se queden sin hogar? La manipulación fue impresionante, tengo que admitir. Convertir el abandono en falta de vivienda, hacerlo mi culpa en lugar de la de ellos, apelar a las emociones en lugar de la lógica. No estoy dejando a nadie sin hogar. Ustedes están tomando la decisión de dejar a sus hijos atrás, y yo estoy tomando la decisión de no permitir esa decisión. Jessica se fue llorando, pero el empaque continuó. Al mediodía llamé a Servicios de Protección Infantil. Me gustaría reportar una situación que involucra a 2 menores que están a punto de ser abandonados por sus padres, le dije a la trabajadora social que respondió. El proceso fue rápido y profesional. 2 trabajadores sociales llegaron en 1 hora, justo cuando David y Jessica estaban cargando las últimas cajas en su camión. Vi desde la ventana de mi sala mientras se servían documentos oficiales y se llevaban a cabo conversaciones serias en la alcera.
El resultado final tomó 3 horas para resolver. David y Jessica podían irse a Phoenix si elegían, pero Tyler y Chloe serían colocados en cuidado de crianza de emergencia a menos que se pudieran hacer arreglos familiares adecuados inmediatamente. La trabajadora del caso tocó mi puerta a las 4. Señora Sullivan, soy María Santos de Servicios de Protección Infantil. Su hijo y nuera indicaron que podría estar dispuesta a proporcionar cuidado temporal para los niños mientras se reubican. Me temo que estaban equivocados. He dejado en claro que no puedo asumir esa responsabilidad. María ansintió comprensivamente. Tenemos una familia de colocación de emergencia muy buena que puede tomar a ambos niños esta noche. Permanecerán en el mismo distrito escolar y trabajaremos en arreglos permanentes una vez que su hijo establezca residencia en Arizona. A través de la ventana, pude ver a David y Jessica discutiendo furiosamente junto a su camión cargado, mientras Tyler y Chloe estaban sentados en la alcera agarrando pequeñas maletas que alguien había empacado para ellos. Mi determinación casi se rompió cuando Chloe miró hacia mi casa con lágrimas corriendo por su 8añero rostro. Casi, pero había aprendido algo importante durante estos últimos meses. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a permitir un comportamiento destructivo, incluso cuando las consecuencias lastiman a todos los involucrados. David y Jessica se fueron a Phoenix de esa tarde alejándose de sus hijos sin mirar atrás. Tyler y Chloe fueron a quedarse con la familia Morrison, padres de crianza experimentados que se especializaban en colocaciones de emergencia. Esa noche me senté en mi jardín con el corazón pesado, preguntándome si había tomado la decisión correcta. ¿Había salvado a esos niños de padres que los habrían abandonado eventualmente de todos modos, o había fallado en mi deber como su abuela? El tiempo lo diría, pero una cosa sabía con certeza. David y Jessica habían mostrado su verdadero carácter cuando se enfrentaron a la adversidad real. Y a veces la lección más importante que los niños pueden aprender es que las acciones tienen consecuencias, incluso para las personas que más aman. Las rosas florecieron hermosamente esa noche, su perfume llevado en la brisa vespertina como una promesa de que incluso las decisiones más difíciles pueden conducir a una belleza inesperada. Pero tenía la sensación de que esta historia estaba lejos de terminar. 2 meses después, supe que David y Jessica nunca llegaron a Phoenix. Habían sido arrestados en Las Vegas con un auto lleno de equipo de construcción robado. Aparentemente, la deuda de mi hijo con los contratistas en realidad era mercancía robada que había estado vendiendo. La cereza en el pastel. Habían usado mi dinero de hipoteca para financiar su empresa criminal. ¿Desde dónde nos están viendo hoy? Dejen su ubicación en los comentarios y presionen ese botón de me gusta y suscríbanse. Las noticias vinieron de María Santos durante una de sus visitas regulares de seguimiento sobre Tyler y Chloe. Se sentó en mi sala revisando documentos mientras yo servía café y galletas caseras. Señora Sullivan, tengo algunas actualizaciones sobre la situación de su hijo y su nuera. Su tono fue cuidadosamente profesional, pero capté el toque de satisfacción debajo. Por favor, dígame que no están tratando de arrastrar a esos niños al lío que han creado ahora. A la mañana siguiente llamé a Sarah Blackwood y programé una cita para discutir procedimientos de custodia. Luego llamé a la familia Morrison y pregunté si podía visitar a Tyler y Chloe ese fin de semana. La casa Morrison era una cómoda colonial de 2 pisos con juguetes esparcidos por el jardín delantero y obras de arte infantiles cubriendo el refrigerador. Linda Morrison, una mujer cálida de unos 40 años, me saludó con genuina amabilidad. Señora Sullivan, los niños estarán tan emocionados de verla. Hablan de usted constantemente. Tyler y Chloe estaban jugando juegos de mesa en la sala cuando llegué. Ambos niños se veían más saludables de lo que habían estado en meses. Tyler había ganado peso y la ansiedad perpetua de Chloe parecía haberse desvanecido. «Abuela Maggie». Chloe se lanzó a mis brazos con entusiasmo que no había visto desde que era muy joven, antes de que Jessica le enseñara que yo era una carga. «Hola, cariño. ¿Cómo te estás adaptando? Aquí está realmente bien. Linda hace panqueques todos los sábados y Tom me ayuda con mi tarea de matemáticas. Y adivina qué, ya no tengo miedo todo el tiempo». La mención casual del miedo captó mi atención. ¿Miedo de qué, cariño? Mamá y papá peleando por dinero y gente mala llamando a la casa.
A veces papá se enojaba mucho y tiraba cosas, pero aquí es tranquilo. Tranquilo, pacífico, no, tranquilo, aterrador. Tyler asintió desde el otro lado de la habitación. Mamá solía llorar mucho cuando pensaba que no podíamos oír, y papá siempre estaba al teléfono con personas que lo enojaban. Estos niños habían estado viviendo con mucho más estrés y disfunción de lo que me había dado cuenta. Los problemas de dinero de David y Jessica no eran solo sobre presupuestos deficientes, habían estado creando un ambiente genuinamente inestable para sus hijos. Pasé 3 horas en la casa Morrison, y para cuando me fui, 2 cosas eran muy claras. Primero, Tyler y Chloe estaban prosperando en un ambiente estable por primera vez en años. Segundo, merecían abuelos que pusieran su bienestar por encima de la conveniencia personal. Esa noche llamé a Sarah Blackwood. Quiero solicitar la custodia, le dije sin preámbulos. ¿Está segura? Asumir 2 niños a su edad es un compromiso significativo, Sarah. Esos niños han sido fallados por todos los adultos en sus vidas, excepto los Morrison. Yo también les fallé cuando me negué a aceptarlos. No cometeré ese error nuevamente. Esto es diferente del cuidado temporal de emergencia, señora Sullivan. Esto sería tutela legal permanente, posiblemente adopción. ¿Está preparada para eventos escolares, drama adolescente, solicitudes universitarias y todo lo que viene con la crianza a tiempo completo? Miré alrededor de mi casa tranquila, viéndola con nuevos ojos. Las habitaciones de huéspedes que habían estado acumulando polvo, la gran mesa de cocina que tenía asientos para 8, pero solo alimentaba a 1, el jardín que fácilmente podía acomodar un columpio y un arenero. Tengo 67 años, Sara. Soy saludable, financieramente estable y acabo de pasar 3 meses aprendiendo exactamente cuánta columna vertebral tengo cuando las personas intentan aprovecharse de mí. Creo que puedo manejar a 2 niños que realmente merecen mi ayuda. Entonces, comencemos con el papeleo. El proceso de custodia tomaría meses, pero no estaba preocupada por el resultado. Tenía excelente representación legal, un historial limpio y, lo más importante, estaba luchando por algo que valía la pena en lugar de contra personas que me habían traicionado. Por primera vez desde que todo este lío comenzó, me estaba moviendo hacia algo positivo, en lugar de solo alejándome de algo negativo. Pero primero, tenía una casa que transformar y una vida que rediseñar, porque ser una abuela a tiempo completo a los 67 iba a requerir una planificación seria. La vieja Maggie podría haber sido intimidada por un cambio de vida tan masivo. La nueva Maggie ya estaba comprando literas en línea. La audiencia de custodia estaba programada para el 15 de diciembre, exactamente 6 meses después de que David y Jessica se alejaran de sus hijos. Llegué al juzgado usando mi mejor traje azul marino y llevando una carpeta gruesa con referencias de carácter, estados financieros y un plan de crianza detallado que desarrollé con ayuda de un consejero familiar. Tyler y Chloe se sentaron con María Santos en la primera fila, ambos vestidos con su mejor ropa y luciendo nerviosos pero esperanzados. Durante los últimos 2 meses, habían estado visitando mi casa todos los fines de semana, estableciéndose lentamente en rutinas que se sentían naturales y correctas. La jueza Wells presidió esta audiencia también, y tomé su presencia como una señal positiva. Ya conocía la historia familiar y había visto de primera mano cómo operaban David y Jessica. Señora Sullivan, comenzó la jueza Wells, está solicitando la custodia permanente de sus nietos después del encarcelamiento de sus padres y la terminación voluntaria de los derechos parentales. Esta es una responsabilidad significativa. ¿Está preparada para los desafíos de criar a 2 niños a su edad? Su señoría, crié un niño ya, aunque aparentemente hice un mal trabajo, dado cómo resultó. Una pequeña risa se extendió por la sala del tribunal. Creo que he aprendido de esos errores y puedo hacerlo mejor con una segunda oportunidad. La audiencia procedió sin problemas. Sara presentó evidencia de mi estabilidad financiera, salud física y mental y las modificaciones del hogar que ya había completado. Los informes de trabajadores sociales fueron elogiosos y los testimonios de Tyler y Chloe fueron sinceros. «Quiero vivir con la abuela Maggie», le dijo Chloe a la jueza con una voz clara y confiada.
Me hace sentir segura y no grita por dinero todo el tiempo. Tyler fue igualmente directo. La casa de la abuela se siente como un hogar ahora. Ayuda con la tarea y no se enoja cuando hago preguntas. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Linda Morrison solicitó hablar en mi nombre. Su señoría, mi esposo y yo hemos sido padres de crianza durante 8 años. Hemos cuidado a docenas de niños y entendemos cómo se ven las dinámicas familiares saludables. La voz de Linda fue firme y profesional. Tyler y Chloe se han transformado durante su tiempo con nosotros, pero florecieron aún más durante sus visitas de fin de semana con la señora Sullivan. Proporcionan exactamente la combinación de estructura, afecto y estabilidad que estos niños necesitan. La jueza Wells revisó sus notas cuidadosamente antes de dar su decisión. Basándome en la evidencia presentada y los claros mejores intereses de los niños, otorgo la custodia permanente de Tyler y Chloe Sullivan a su abuela Margaret Sullivan, efectivo inmediatamente. El martillo cayó, y de repente era responsable de 2 niños nuevamente a los 67 años. Tyler y Chloe corrieron hacia mí con grandes sonrisas y por primera vez en meses sentí que estaba exactamente donde debía estar. La transición sucedió más rápido de lo que esperaba. En una semana, Tyler y Chloe se habían mudado a mi casa permanentemente. Tyler tomó la habitación de huéspedes más grande que había pintado de azul y amueblado con un escritorio para tarea y estantes para su creciente colección de novelas de ciencia ficción. Chloe reclamó la habitación más pequeña que se convirtió en un santuario rosa y amarillo, lleno de suministros de arte y animales de peluche. Las primeras semanas fueron caóticas, rutinas escolares, planificación de comidas, horarios de lavandería y el nivel de ruido general de una casa con niños requirió ajuste. Pero era un caos bueno, un caos con propósito, completamente diferente del drama impredecible que había definido a nuestra familia durante años. La mayor sorpresa fue cuánto disfruté ser necesitada nuevamente, no por dinero o conveniencia, sino por apoyo genuino de crianza. Ayudar a Tyler con álgebra, escuchar a Chloe practicar piano, asistir a conferencias escolares y manejar la logística diaria de 2 niños activos le dio a mi vida estructura y significado que no me había dado cuenta que había estado perdiendo. La Navidad de ese año fue mágica. Tyler y Chloe habían vivido años de días festivos ensombrecidos por el estrés financiero y los problemas matrimoniales de sus padres. Esta Navidad fue diferente, pacífica, alegre, centrada en la familia en lugar del dinero. En la mañana de Navidad, mientras abríamos regalos alrededor del árbol que los había ayudado a decorar, Chloe hizo un anuncio que detuvo mi corazón. «Abuela Maggie, ¿podemos llamarte mamá ahora? Quiero decir, si quieres que lo hagamos. Los niños en la escuela siguen preguntando sobre nuestros padres y es raro explicar sobre la prisión y esas cosas». Miré a estos 2 niños que habían pasado por tanto trastorno y de alguna manera aterrizaron en mi sala y sentí una gratitud abrumadora por la serie de eventos que nos había unido. «Sería un honor ser su mamá», les dije, y cada palabra era sincera. Tyler sonrió. «Bien, porque ya te puse como contacto de emergencia en la escuela, como mamá en lugar de abuela. Espero que haya estado bien». Estuvo más que bien. Fue perfecto. Pero incluso mientras nos establecíamos en nuestra nueva normalidad, no podía sacudir la sensación de que la historia de David y Jessica no había terminado. Las sentencias de prisión tienen fechas de finalización y las personas que culpan a otros por sus problemas rara vez aceptan la responsabilidad durante el encarcelamiento. Tenía razón en ser cautelosa. En febrero, recibí una carta de Jessica escrita desde la cárcel del condado mientras esperaba la sentencia. La carta estaba llena del mismo lenguaje manipulador que había aprendido a reconocer prometiendo cambio mientras exigía perdón, e insinuando que esperaba una eventual reconciliación. Más preocupante fue la carta de David, que llegó una semana después. Su tono era diferente, más enojado. Me culpaba por destruir a su familia y envenenar a sus hijos contra él. Prometía que arreglaría las cosas una vez que fuera liberado.
Le mostré ambas cartas a Sarah Blackwood, quien inmediatamente presentó mociones para garantizar que David y Jessica no tuvieran derechos de contacto con Tyler y Chloe tras su liberación. También recomendó que documentara cualquier comunicación futura y considerara obtener órdenes de restricción si las amenazas escalaban. Señora Sullivan, las personas que se niegan a aceptar la responsabilidad de sus acciones a menudo se vuelven más peligrosas con el tiempo, no menos. Su hijo se ha convencido de que usted es la villana en esta historia. Eso lo convierte en un objetivo potencial cuando salga. ¿Cuánto tiempo tenemos? Con buen comportamiento, probablemente de 2 a 3 años, pero recomiendo que nos preparemos para el peor escenario ahora, mientras tenemos tiempo para poner protecciones legales adecuadas en su lugar. Esa noche me senté en el jardín con una taza de té, viendo a Tyler y Chloe perseguir luciérnagas por el césped. Estaban riendo y despreocupados, finalmente viviendo la infancia que merecían. Había movido montañas para darles esta estabilidad, y no iba a dejar que sus padres biológicos la destruyeran nuevamente. David quería arreglar las cosas. Perfecto, porque yo tenía algunas cosas que arreglar yo misma, y había aprendido mucho sobre planificación estratégica durante el último año. La vieja Maggie había sido reactiva, respondiendo a crisis creadas por otros. La nueva Maggie iba a ser proactiva, anticipando problemas y resolviéndolos antes de que se convirtieran en amenazas para mi familia. David pensaba que la prisión era lo peor que le había pasado. Estaba a punto de aprender que subestimar a su madre fue un error mucho más serio. El detective llamó un martes por la mañana en marzo, justo cuando estaba haciendo panqueques para Tyler y Chloe antes de la escuela. El detective Rodríguez, de la Unidad de Delitos Financieros, tenía noticias que cambiarían todo lo que pensaba que sabía sobre las actividades criminales de mi hijo. Señora Sullivan, necesito hacerle algunas preguntas sobre los pagos de hipoteca que hizo por su hijo. Estamos investigando una red criminal mucho más grande, y el caso de David ha proporcionado algunas pistas inesperadas. Después de que los niños se fueron a la escuela, el detective Rodríguez llegó con un archivo grueso y una expresión seria. Se sentó en mi mesa de cocina, aceptando café mientras organizaba documentos que parecían mucho más complejos que simples cargos de robo. Señora Sullivan, ¿cuánto sabe sobre el trabajo de construcción de su hijo? Muy poco, aparentemente. Pensé que era gerente de proyecto para una compañía local, pero claramente estaba equivocada sobre la mayoría de las cosas concernientes a David. Trabajó para Morrison Construction, pero no como gerente. Era el operador de equipos con acceso a maquinaria y herramientas costosas. Lo que hemos descubierto es que no solo estaba robando equipos, era parte de un anillo de robo organizado que ha estado operando durante casi 5 años. El detective extendió fotografías por mi mesa, sitios de construcción, maquinaria pesada, instalaciones de almacén y manifiestos de envío con fechas y firmas alteradas. Esta operación era sofisticada. Robarían equipos de sitios de trabajo, alterarían números de serie y venderían la maquinaria a través de compañías falsas en otros estados. El papel de David era identificar objetivos y proporcionar información privilegiada sobre medidas de seguridad y horarios de entrega. Estudié las fotos sintiéndome enferma a medida que el alcance de los crímenes de David se hizo claro. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Más de $2 millones en equipos robados y ventas fraudulentas. David no era un ladrón de poca monta, señora Sullivan. Era un jugador clave en una empresa criminal importante. ¿Y el dinero de hipoteca que le di? El detective Rodríguez sacó registros bancarios. Sus pagos mensuales no estaban apoyando a su familia. Estaban financiando gastos operativos para el anillo de robo, alquileres de vehículos, instalaciones de almacenamiento, falsificación de documentos y sobornos a guardias de seguridad en varios sitios de construcción. La revelación fue asombrosa. Durante 2 años había sido una cómplice involuntaria del crimen organizado, proporcionando financiamiento operativo mientras pensaba que estaba ayudando a padres jóvenes en dificultades. Detective, ¿estoy en problemas legales por financiar sin saberlo actividad criminal? No. Claramente es víctima de engaño, no participante voluntaria, pero sí necesitamos su cooperación para construir el caso contra la red más grande. Explicó que los arrestos de David y Jessica en Las Vegas habían abierto la investigación. Enfrentados a cargos federales serios, David había comenzado a hablar,
proporcionando información sobre otros participantes a cambio de una sentencia reducida. El problema es que David está tratando de minimizar su propio papel al afirmar que fue coaccionado por miembros más importantes de la organización. Se está retratando a sí mismo como una víctima que se metió en problemas. Casi me reí de la audacia. Eso suena exactamente como David. Nada es nunca su culpa. Aquí es donde se pone interesante para usted, personalmente. David afirma que su madre era una participante voluntaria que sabía exactamente para qué se estaba financiando el dinero. Dice que usted alentó su participación porque las ganancias estaban ayudando a toda la familia financieramente. La taza de café se deslizó de mis manos rompiéndose en el piso de la cocina. ¿Está tratando de implicarme en sus crímenes? Parece ser así. Le está diciendo a los investigadores que usted era la mente maestra detrás de la operación de lavado de dinero, usando pagos de hipoteca para disfrazar ganancias criminales. Miré al detective, mi mente acelerándose a través de las implicaciones. David no solo se negaba a aceptar la responsabilidad de sus acciones, estaba tratando activamente de destruirme para salvarse. Detective Rodríguez, tengo evidencia documentada de cada transacción financiera, cada conversación y cada interacción con David y Jessica. Puedo probar que creía que estaba ayudando con gastos domésticos legítimos. Lo sabemos, ya hemos revisado sus registros bancarios y hablado con su abogada. Su historia es consistente y bien documentada, pero las acusaciones de David significan que probablemente será llamada a testificar en el juicio federal. Después de que el detective se fue, me senté en mi jardín tratando de procesar lo que había aprendido. Mi hijo no era solo un criminal, estaba dispuesto a destruir a su propia madre para evitar asumir la responsabilidad de sus elecciones. El David que había crecido en esta casa, que había aprendido lo correcto de lo incorrecto en esta mesa de cocina, era aparentemente capaz de una traición impresionante cuando estaba acorralado. Esa tarde llamé a Sarah Blackwood y programé una reunión de emergencia. Luego llamé a mi asesora financiera y pedí una auditoría completa de mis cuentas durante los últimos 5 años. Si iba a testificar en un juicio criminal federal, quería documentación de cada centavo. Pero el verdadero shock llegó esa noche cuando Tyler se me acercó después de la cena. Su expresión seria, más allá de sus 13 años. «Mamá, hay algo que necesito decirte sobre el trabajo de papá». Dejé mi trapo de cocina y le di toda mi atención. «¿Qué es, cariño?» El verano pasado, antes de que todo sucediera, escuché a papá hablando con unos hombres en nuestro garaje. Estaban hablando de robar cosas y cambiar números en máquinas. No entendí todo, pero sabía que era malo. Mi corazón se detuvo. ¿Se lo dijiste a alguien en ese momento? Traté de decírselo a mamá, pero ella dijo que estaba imaginando cosas y me dijo que nunca repitiera lo que había escuchado. Dijo que metería a papá en problemas con su jefe. Por supuesto, Jessica lo había silenciado. Había sabido exactamente en qué estaba involucrado David, y había elegido proteger la actividad criminal en lugar de a su propio hijo. Tyler, vas a necesitar decirle a la policía lo que escuchaste. Es evidencia importante en el caso de papá. Asintió solemnemente. Lo sé, he estado pensando en eso durante semanas. Quiero decir la verdad, incluso si hace que papá se vea mal. Él tomó sus propias decisiones. A los 13 años, Tyler ya entendía algo que su padre nunca había aprendido. Las acciones tienen consecuencias, y asumir la responsabilidad es más importante que evitar la culpa. Esa noche, me senté en la vieja silla de Frank y me di cuenta de que el intento de David de implicarme en realidad me había dado algo valioso: claridad absoluta sobre quién era realmente y de qué era capaz. La vieja Maggie podría haber tenido el corazón roto por la disposición de su hijo a sacrificarla por su propio beneficio. La nueva Maggie simplemente estaba resuelta a asegurarse de que sus mentiras no tuvieran éxito. Mañana comenzaría a prepararme para la pelea de mi vida, porque si David pensaba que podía destruirme para salvarse,
Estaba a punto de aprender que algunas madres se vuelven más peligrosas cuando sus hijos están amenazados, incluso cuando la amenaza viene de sus propios hijos. El juicio federal comenzó un lunes caluroso de septiembre, exactamente un año después de que David y Jessica huyeron a Phoenix. Me senté en la sala de espera de testigos, usando mi mejor traje gris carbón y revisando el testimonio que había practicado con fiscales federales durante semanas. Tyler se sentó a mi lado, luciendo nervioso, pero determinado. A los 14 años, ahora había crecido 3 pulgadas y ganado confianza que venía de vivir en un hogar estable. Hoy testificaría contra su propio padre, y nunca había estado más orgullosa de su valentía. «Señora Sullivan, es su turno primero», dijo la fiscal asistente de los Estados Unidos, Sarah Cheng. «Recuerde, solo diga la verdad claramente y deje que la evidencia hable por sí misma». La sala del tribunal era más grande de lo que esperaba, llena de abogados, acusados, investigadores y familiares de varias personas involucradas en la conspiración. David estaba sentado en la mesa del acusado, usando un traje naranja de prisión y luciendo más viejo que sus 43 años. Cuando nuestros ojos se encontraron, su expresión era fría, calculada, completamente desprovista de la calidez que recordaba de su infancia. Presté juramento y me acomodé en la silla de testigos, mirando directamente al jurado como me habían enseñado. 12 personas ordinarias que decidirían si las mentiras de David sobre mi participación tenían alguna credibilidad. La fiscal Cheng comenzó con preguntas básicas sobre mi relación con David, los pagos de hipoteca y mi comprensión de su situación laboral. Respondí clara y honestamente, proporcionando fechas, montos y detalles específicos sobre cada transacción. Señora Sullivan, ¿alguna vez proporcionó dinero a sabiendas para financiar actividad criminal? Absolutamente no. Creía que estaba ayudando a mi hijo y nuera con gastos domésticos legítimos durante un periodo difícil. ¿Alguna vez su hijo le dijo que estaba involucrado en robo de equipos o ventas fraudulentas? Nunca me dijo que su negocio de construcción estaba lento y que estaban luchando para hacer pagos de hipoteca. Luego vino el abogado de David, una mujer aguda de unos 50 años que obviamente había sido entrenada sobre cómo hacerme parecer cómplice. Señora Sullivan, ¿no es cierto que hizo muy pocas preguntas sobre cómo se estaba usando su dinero? Confié en que mi hijo fuera honesto conmigo. Eso fue aparentemente un error. ¿No le pareció sospechoso que David necesitara exactamente la misma cantidad cada mes, independientemente de su supuesta situación laboral? El pago de la hipoteca era una cantidad fija. Eso parecía perfectamente razonable. Pero nunca verificó que el dinero realmente se estuviera usando para pagos de hipoteca, ¿verdad? Este fue el momento para el que me había estado preparando. En realidad sí lo verifiqué. La abogada defensora se veía sorprendida. «¿Disculpe?» Saqué una carpeta manila de mi bolso. En agosto, 2 meses antes de que dejara de hacer pagos, me preocupé por la gestión financiera de David y Jessica, así que contraté a un investigador privado para verificar cómo se estaba usando mi dinero. Una ola de sorpresa recorrió la sala del tribunal. Esta era información nueva, no incluida en ningún testimonio anterior. El investigador descubrió que mi dinero no se estaba usando para pagos de hipoteca. David y Jessica estaban usando sus propios ingresos para la hipoteca y desviando mi dinero para financiar lo que parecían ser gastos comerciales, alquileres de unidades de almacenamiento inexplicables, pagos en efectivo a personas desconocidas y grandes depósitos en cuentas de las que nunca había oído hablar. La abogada de David se veía genuinamente sorprendida. ¿Por qué no confrontó a su hijo con esta información? Planeaba hacerlo, pero antes de que pudiera organizar una reunión, mi nieta me llamó públicamente una carga vieja en una cena familiar, claramente repitiendo algo que había escuchado en casa. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi dinero no me había comprado nada más que desprecio de personas que pensaba que estaba ayudando. Entonces cortó los pagos por sentimientos heridos.
Corté los pagos porque el informe del investigador privado dejó en claro que David estaba mintiendo sobre cómo se estaba usando mi dinero. La falta de respeto de su familia simplemente confirmó que continuar el apoyo financiero sería tirar dinero bueno tras malo. El redireccionamiento del fiscal fue breve y devastador. Señora Sullivan, ¿cuándo proporcionó este informe de investigación a las fuerzas del orden? Se lo di al detective Rodríguez durante su entrevista inicial. Ha sido parte del archivo de evidencia durante meses. Jaque mate. Toda la estrategia de defensa de David se había basado en afirmar que yo era una participante consciente en el lavado de dinero, pero yo tenía pruebas documentadas de que había investigado actividad sospechosa y descubierto el engaño yo misma. El testimonio de Tyler esa tarde fue aún más dañino para el caso de David. Hablando con una voz clara y firme, describió haber escuchado conversaciones sobre equipos robados, números de serie alterados y coordinación con otros operadores criminales. ¿Su padre alguna vez le pidió que mantuviera estas conversaciones en secreto?, preguntó la fiscal Chen. No, él no sabía que había escuchado nada, pero cuando traté de decirle a mi madre lo que había escuchado, ella me dijo que lo olvidara y nunca se lo repitiera a nadie. ¿Le pareció extraño? Sí, si era algo normal de negocios, ¿por qué querría mantenerlo en secreto? Sabía que algo estaba mal. El abogado de David intentó desacreditar el testimonio de Tyler, afirmando que un niño no podía entender conversaciones comerciales complejas. Pero las respuestas de Tyler fueron demasiado detalladas y específicas para desestimar. Durante un receso, vi a David consultando frenéticamente con su abogada. Su confianza se estaba resquebrajando mientras su estrategia colapsaba a su alrededor. Pero la verdadera bomba llegó durante la sesión de la tarde, cuando la fiscal Chen llamó a una testigo inesperada, la detective Jennifer Walsh del Departamento de Policía de Las Vegas. Detective Walsh estuvo involucrada en el arresto de David y Jessica Sullivan. Sí, detuvimos su vehículo durante un control de tráfico de rutina y descubrimos que estaba cargado con equipo de construcción robado. ¿Los acusados hicieron alguna declaración durante su arresto? El señor Sullivan inmediatamente afirmó que el equipo pertenecía a su madre, quien estaba financiando sus operaciones comerciales. Dijo que ella sabía sobre el robo y estaba planeando vender el equipo en Nevada. Sentí que la sangre se drenaba de mi cara. David había tratado de incriminarme por sus crímenes desde el momento en que fue arrestado. ¿Encontró alguna evidencia que respaldara las afirmaciones del señor Sullivan sobre la participación de su madre? Ninguna en absoluto. La señora Sullivan estaba en su ciudad natal en el momento del arresto, con múltiples testigos confirmando su paradero. No tenía conexión con el equipo robado más allá de proporcionar, sin saberlo, dinero que financió la operación. El rostro de David se había puesto completamente blanco. Acababa de ser expuesto como alguien dispuesto a destruir a su propia madre para escapar de la responsabilidad de sus crímenes. El jurado regresó su veredicto después de menos de 4 horas de deliberación. David Sullivan, culpable en todos los cargos: conspiración federal, transporte interestatal de bienes robados, lavado de dinero y perjurio por mentir sobre mi participación. 15 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional durante 8 años. Jessica recibió 12 años por su papel en la conspiración. Los otros miembros del anillo de robo recibieron sentencias que iban de 8 a 20 años. El juez notó específicamente los intentos de David de implicar a su madre inocente como evidencia de su falta de remordimiento y falta de voluntad para aceptar responsabilidad. No sentí satisfacción viendo a mi hijo llevado en esposas, solo tristeza profunda por el hombre que había elegido convertirse. Pero la verdadera sorpresa llegó 3 semanas después, cuando recibí una llamada del abogado Marcus Webb, representando a las víctimas de David en un caso civil de restitución. Señora Sullivan, tengo algunas noticias que podrían interesarle. Durante el proceso de decomiso de activos, descubrimos algo significativo sobre las actividades financieras de su hijo. Marcus llevó a mi casa esa tarde con un maletín lleno de documentos y una historia que cambiaría todo lo que pensaba que sabía sobre la carrera criminal de David.
Señora Sullivan, su hijo no solo estaba robando equipos y vendiéndolos a través de compañías falsas, también estaba ejecutando esquemas elaborados de fraude de seguros, operaciones de robo de identidad y estafas de inversión dirigidas a víctimas ancianas. Extendió documentos por mi mesa de comedor, estados de cuenta bancarios, reclamos de seguros, prospectos de inversión falsos y listas de víctimas que hicieron que mi estómago se revolviera. Durante los últimos 5 años, David defraudó a víctimas de más de $4 millones, personas ancianas que confiaron en él con sus ahorros de jubilación, propietarios de pequeñas empresas que lo contrataron para proyectos de construcción que nunca se completaron, y compañías de seguros a las que presentó reclamos con accidentes escenificados y reclamos falsos. ¿Cómo me afecta esto? Marcus sacó un conjunto específico de documentos. Bajo las leyes federales de decomiso de activos, todas las ganancias de actividad criminal deben ser devueltas a las víctimas. Pero hay una complicación interesante en el caso de David. Me mostró un documento de enrutamiento bancario que hizo que mi sangre se helara. Su hijo abrió múltiples cuentas comerciales usando su número de seguro social e información personal. Falsificó su firma en solicitudes de préstamos, registros comerciales y pólizas de seguros. Miré los papeles, viendo mi nombre en documentos que nunca había firmado, asociados con compañías de las que nunca había oído hablar. ¿Estás diciendo que David robó mi identidad? Extensivamente, usó su excelente calificación crediticia e historial financiero limpio para establecer credibilidad para sus operaciones fraudulentas. Varias víctimas pensaban que estaban haciendo negocios con una anciana respetable, no con un criminal de 40 años. Las implicaciones eran asombrosas. David no solo había tomado mi dinero e intentado incriminarme por sus crímenes, había suplantado activamente mi identidad para cometer delitos graves adicionales. Marcus, ¿soy responsable de deudas o problemas legales creados por este robo de identidad? No, claramente es una víctima, no una perpetradora. Pero aquí es donde se pone interesante desde su perspectiva. Sacó otro documento. Bajo la ley federal, las víctimas de robo de identidad pueden buscar daños de los activos de los perpetradores, incluso si esos activos de otro modo irían a otras víctimas. ¿Qué activos? David y Jessica lo perdieron todo. Eso es lo que todos asumieron, pero los investigadores financieros descubrieron que David había estado escondiendo dinero en cuentas en el extranjero e inversiones en criptomonedas que Jessica ni siquiera sabía que existían. Marcus me entregó un estado financiero que me dejó con la boca abierta. David acumuló casi $1.800.000 en activos ocultos durante 5 años de actividad criminal, dinero que estaba planeando acceder después de su eventual liberación de prisión. Y como víctima de sus crímenes de robo de identidad, usted tiene legitimación legal para reclamar esos activos como compensación por el daño a su crédito, reputación y angustia emocional. Dado el alcance de su fraude usando su identidad, potencialmente podría reclamar la cantidad completa. Me recosté en mi silla, procesando esta información. David no solo había robado a extraños e intentado incriminarme por sus crímenes, había usado sistemáticamente mi identidad para cometer delitos graves adicionales mientras escondía casi $2 millones para su propio beneficio futuro. Marcus, ¿qué pasaría con ese dinero si no lo reclamo? Se distribuiría entre sus otras víctimas, lo cual es ciertamente justicia, pero no abordaría el daño específico que se le hizo a usted a través del robo de identidad. Pensé en Tyler y Chloe, ahora de 15 y 11 respectivamente, que necesitarían financiamiento universitario en unos años. Pensé en las víctimas ancianas que David había defraudado, personas como yo, que habían confiado en alguien que no deberían haber confiado. Pensé en la vida que David había robado a sus propios hijos al elegir el crimen sobre la responsabilidad. Quiero reclamar la mitad de los activos para el futuro de mis nietos. La otra mitad debe ir a las otras víctimas de David, particularmente los ancianos que perdieron dinero de jubilación. Marcus sonrió con aprobación. Eso parece una solución justa y generosa. El proceso legal tomó 6 meses para completarse, pero finalmente recibí un cheque por $900.000 en restitución por daños de robo de identidad. El dinero restante se distribuyó entre otras víctimas, ayudando a restaurar al menos algo de lo que David les había robado.
En el aniversario de la sentencia de David y Jessica, me senté en mi jardín con Tyler y Chloe, viéndolos trabajar en la tarea bajo el viejo roble que Frank había plantado hace 30 años. Tyler estaba estudiando para sus SATs, ya planeando para la universidad con la confianza de un joven que sabía que su futuro era seguro. Chloe estaba practicando piano, las mismas canciones que había aprendido de niña. Eran buenos niños que habían sobrevivido a padres terribles y emergido más fuertes en lugar de rotos. Entendían el valor de la honestidad, la responsabilidad y el trabajo duro, porque habían visto lo que sucede cuando las personas eligen de manera diferente. «Mamá», dijo Chloe mirando hacia arriba de su música, «¿crees que papá intentará contactarnos cuando salga de prisión?» Consideré la pregunta cuidadosamente. David sería elegible para libertad condicional cuando Tyler tuviera 26 y Chloe 23, ambos adultos capaces de tomar sus propias decisiones sobre relaciones con su padre. «Podría intentarlo», dije honestamente, «pero para entonces serán adultos que pueden decidir por ustedes mismos qué tipo de personas quieren en sus vidas». Tyler cerró su libro de texto y me miró seriamente. «Espero que haya aprendido algo de todo esto. Pero si no ha aprendido, no lo quiero cerca de nuestras familias cuando tengamos hijos algún día». A los 16, Tyler ya entendía algo que David nunca había aprendido. La familia no se trata de sangre u obligación, se trata de personas que se apoyan, respetan y cuidan mutuamente en los buenos y malos momentos. Mientras el sol se ponía sobre mi jardín, reflexioné sobre el viaje inesperado que nos había traído a este momento pacífico. Hace 3 años, había sido una viuda solitaria siendo explotada financieramente por personas que me veían como nada más que un cajero automático conveniente. Esta noche estaba rodeada de niños que genuinamente me amaban y un futuro brillante con posibilidades. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a permitir un comportamiento destructivo, incluso cuando significa perder personas que pensabas que no podías vivir sin. A veces establecer límites te salva no solo a ti misma, sino a personas inocentes que merecían algo mejor de los adultos que se suponía que los protegieran. David me había enseñado una lección importante. Sin querer, el respeto no es algo que les debes a las personas debido a su relación contigo. Es algo que las personas ganan a través de sus acciones y elecciones. Las rosas en el jardín conmemorativo de Frank florecieron magníficamente ese año, su perfume llevado en las brisas vespertinas que susurraban promesas de nuevos comienzos y segundas oportunidades. Y por primera vez desde su muerte, me sentí verdaderamente agradecida por la vida que estaba viviendo en lugar de lamentar la vida que había perdido. La vieja Maggie había sido una víctima. La nueva Maggie era una sobreviviente que había aprendido la diferencia entre ser generosa y ser tonta, entre ser amorosa y ser usada. Y eso, me di cuenta, valía cada paso difícil del viaje que me había traído de vuelta a mí misma y a la familia que realmente estaba destinada a proteger. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse y siéntanse libres de compartir su historia en los comentarios. Su voz importa. ¿Qué lección aprendieron de esta historia? Déjenme saber en los comentarios. Y no olviden dar like y suscribirse para más historias como esta.